Don Leonardo, le agradecemos de verdad que nos reciba, que nos pueda usted dar su punto de vista. Pues empezamos con la primera pregunta que le hacemos a todos. ¿Qué lo motiva a buscar ser el próximo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México? Me motiva el hecho de que desde hace muchos años he estado vinculado a la universidad. Mi madre fue maestra de la universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria, desde niño. Yo la acompañaba a la Prepa 9. Yo ingresé como estudiante a la propia Preparatoria 9. Fui alumno de la Facultad de Economía en licenciatura. Estudié una segunda carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, la licenciatura en Historia. Hice mis posgrados aquí. Me incorporé como ayudante de profesor, después como profesor de asignatura, más tarde como profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía. También he dado clase en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, mi vida ha girado en torno a la universidad y me he convencido a lo largo de estas décadas de la centralidad de la universidad en la vida del país, en impulsar su desarrollo en todos los ámbitos, en el económico, en el social y en el cultural de manera relevante. Y por eso yo quiero poner al servicio de mi universidad una experiencia que he acumulado como estudiante, como profesor y como director, que es una forma de autoridad universitaria, y como funcionario y en la Secretaría General. Creo que tengo una visión de conjunto de la universidad. Sería muy ambicioso decir que la conozco a la perfección, porque la universidad nunca se le termina de conocer. Y hay que tener la humildad de recorrerla todos los días para conocer sus problemas y la opinión de su comunidad. Pero creo que tengo una visión de conjunto de sus problemas y que tengo también una visión de hacia dónde hay que dirigirla en los próximos años. Claro. Cuéntenos, ¿cuáles son actualmente sus actividades o sus funciones como secretario general? Y sobre todo, ¿cómo podría esto enriquecer su visión para ser rector de la UNAM? La más importante es coordinar el subsistema de la docencia, entendida como las facultades y escuelas de la universidad, la educación abierta y a distancia a través de la coordinación de Universidad Abierta y Innovación Educativa y Educación a Distancia, la UAED, y el posgrado. Pero también tengo una visión de la investigación en sus dos subsistemas, la investigación científica y las humanidades, de la difusión cultural, y represento a la universidad por encargo del rector en diversas reuniones con otras instituciones académicas del país, con la Secretaría de Educación Pública, con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y en consecuencia tengo una visión de cuáles son los principales problemas que enfrentan las tres funciones sustantivas. La docencia en primer lugar, porque es lo que me toca más directamente, pero también la investigación y la difusión cultural y la extensión académica. Claro. Cuéntenos, ¿cuál es su diagnóstico de la UNAM? ¿Qué urge atender entre tantos problemas que hay, que algunos, como dice usted, son internos y otros son externos? Pero ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de la UNAM? Creo que estamos bien en términos generales. Hemos avanzado en los rankings académicos, lo cual revela que se han hecho bien las cosas, pero tenemos que atender varios problemas que atañen directamente a la comunidad, a su seguridad, a su salud física y emocional. Tenemos también que reducir las brechas que separan a las entidades académicas que han recibido más apoyos frente a entidades académicas que han hecho un gran esfuerzo para aumentar la matrícula, pero que cuentan con menos recursos, como es el caso de las facultades de estudios superiores y del bachillerato, y en particular el CCH. Entonces tenemos que cerrar brechas, o sea, que el costo por alumno no se dispare entre unas entidades y otras, que tratemos de, en la medida en la que tenemos recursos cada vez más escasos, distribuirlos de la mejor manera para que de esta forma la universidad tenga la conciencia de que contribuye también a erradicar las desigualdades. Al mismo tiempo tenemos que enfrentar los desafíos que nos plantea el avance del conocimiento. Estamos en una sociedad del conocimiento en donde
el crecimiento económico, el desarrollo en su sentido más amplio, no solamente entendido como crecimiento, sino como una mejora de las condiciones de vida, depende cada vez más de que se aproveche de mejor manera el conocimiento, y en ese sentido la universidad puede apoyar de muchas maneras al desarrollo del país. Hay que buscar los canales también para que lo que hacemos pueda encontrar cauces para orientar la actividad tanto del sector público como del privado en aras de mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos. Claro, hay un tema que quizá les estalló, si se pudiera decir así, al rectorado del doctor Graue, del cual además usted lleva también acompañándolo en estos dos cuatrienios. Es el tema de la violencia de género. ¿Está usted conforme con lo que se hizo o qué haría incluso para mejorar este tema en el cual se cruzan varios asuntos, como el de que han sido pocos los sancionados? Sí se han hecho investigaciones, pero es una de las quejas recurrentes que hay. Sí se ha mejorado la conciencia, pero aún así, ¿qué está usted conforme y qué podría usted mejorar ya conforme a que fuera el nuevo rector? Yo creo que se respondió con oportunidad, haciendo cambios normativos y reformando la Defensoría de los Derechos Universitarios para que sea una defensoría que, además de proteger los derechos universitarios, también incluya entre sus objetivos prioritarios la igualdad de género y la atención a la violencia de género. Falta todavía mucho por hacer. Hay que ampliar la capacidad de esta defensoría. Hay quejas de que pues, sus oficinas no son suficientes para atender las distintas denuncias que se presentan. Hay que actualizar, seguir actualizando y revisando la legislación para eliminar cualquier sesgo de género que haya ahí. Pero en una perspectiva de más largo plazo, la erradicación de la violencia de género solo se alcanza con un cambio cultural. Este cambio cultural pasa en el corto plazo por cursos que nos tienen que dar a todos. Yo, como miembro de la Administración Central de la Universidad, he tomado cursos junto con directores de facultades, escuelas, institutos y centros. Hay que darlos a los funcionarios, hay que darlos a los profesores, hay que darlo al personal administrativo. Pero en el largo plazo también pasa por que los estudiantes tomen conciencia de dos cosas: de que la igualdad de género debe de ser una característica fundamental en nuestra sociedad y por supuesto de la universidad, y que erradiquen conductas de violencia de género de las que a veces no son conscientes, lo han ido viendo como a una práctica normal a lo largo de los años, y tienen que concientizarse y asumir en qué consiste la violencia de género y cómo se debe de erradicar. Y esto pasa por meter la perspectiva de género en los planes y programas de estudio. Es un proceso en el que estamos. Se ha hecho en varios planes y programas de estudio, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, hemos avanzado, creo que se ha atendido, pero no es un problema resuelto y nos falta mucho por hacer, y tenemos que entender que es una prioridad de la próxima rectoría de la universidad. Claro, hubo algo que me llamó la atención de lo que dijo hace rato, que uno de los temas en la universidad es ver la salud física y emocional. ¿A qué se refiere? Y no sé si esto está relacionado con el tema de la pandemia. Ya venía observándose. El examen médico automatizado nos da una idea de cómo vienen los alumnos, y veíamos que iban en aumento problemas de salud mental y emocional. Pero sin duda la pandemia los exacerbó. El confinamiento nos afectó a todos, no solo a los alumnos, a la comunidad académica, al personal administrativo, pero no me cabe la menor duda de que el segmento más vulnerable son los alumnos y las alumnas, y eso se vio muy claramente. Entonces, hay que entender que el apoyo emocional y la asistencia psicológica no son un problema coyuntural, llegaron para quedarse, y en consecuencia los programas que hemos instrumentado para atender estos temas se tienen que institucionalizar. No es algo que responda a una situación excepcional. Es algo que debe ser parte de la oferta de servicios que ofrece la universidad, y en consecuencia sí tenemos que
pensar en la mejor forma de darle una institucionalidad, crear una dirección general que atiende específicamente estos temas. Tradicionalmente se había hecho a través de las áreas que ya existen. Es un tema lo suficientemente relevante como para meritar que se creen plazas para los psicólogos y las psicólogas que atienden estos problemas y que se cree una coordinación que organice estos esfuerzos. Sería parte incluso de su proyecto. Sí. Cuéntenos ahora, hablaba usted de factores internos y externos hace rato. ¿Cómo ve esta relación que ha habido pues, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, que ha lanzado algunas críticas a la UNAM, que sí se ha derechizado? ¿Ve que esto sea algo inédito? ¿Le ha afectado a la UNAM? ¿Usted mismo qué plantearía pues, para evitar que quizá sea tan estruendoso? Porque no sé si usted ha detectado cuánto nos afecta, bueno, a los universitarios. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, es una crítica que por supuesto preocupa, dado que viene el presidente de la República. Yo creo que la universidad como tal no se ha derechizado. La universidad alberga muchas opiniones, tanto de izquierda como de derecha. Yo sigo teniendo la percepción de que prevalecen, al menos en las facultades del área de las ciencias sociales y en los institutos del área de las ciencias sociales, las opiniones de izquierda, pero es muy saludable que se expresen todas las opiniones. Yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo por difundir lo que hacemos para contrarrestar estas opiniones. Incluso yo lo he sostenido en varias ocasiones. Es probable que el presidente esté mal informado, que tenga una visión parcial de lo que se hace en la universidad, pero hay que atender sus críticas también como las de un egresado de la universidad y replicarle de la mejor forma, no en afán de confrontar, sino simplemente de explicar mejor lo que hacemos e insistir en que es una universidad muy plural, que atiende los problemas del país y que es deseable, de hecho es una necesidad de la institución, que aquí hay una pluralidad que abarque todas las posiciones del espectro ideológico, pero creo que nos plantea el reto de comunicar mejor lo que hacemos. Claro. Otro factor externo que en un momento se cruza con esto por la relación con los poderes, el tema de los recursos. ¿Se puede hacer algo además de esperar cada año este reloj que nos dice cuánto se va a aprobar? ¿Y qué tan grave también es el tema pues, del crecimiento de la matrícula de los docentes que ganan mal por el tema de que ganan poco? ¿Y qué se puede hacer pues, para revertir ambas situaciones? ¿Y cuánto puede crecer la UNAM? A ver, la universidad no puede crecer indefinidamente. Ha hecho un esfuerzo importante en los últimos años. De 2001 a 2023 hemos crecido la matrícula en alrededor del 55%, pero esto ha implicado llevar muchas veces al límite los grupos en ciertas entidades académicas, en facultades y escuelas que están saturadas, y esto pues es algo que no puede continuar indefinidamente. Tenemos que construir más escuelas y contratar más maestros si queremos que crezca la matrícula. No sé, ¿podemos seguir creciendo? Sí. Hay que hacerlo con mucho cuidado y sobre todo creo que la principal opción sería apoyar el crecimiento de otras instituciones. Lo hemos hecho en el pasado. En los años 70 la universidad apoyó la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que el gobierno federal debe de enfocar sus recursos a crear otras instituciones y también a reforzar a las universidades estatales que ya existen, que tienen una parte importante de la demanda. Nuestra universidad ha hecho un esfuerzo importante, aun cuando no siempre hemos tenido un aumento en el presupuesto que nos apoye para hacerlo. Sí tuvimos un crecimiento en los recursos en unos años de este siglo, pero de los últimos años podría decir que hemos tenido un decremento del 4.7% en términos reales, porque aun cuando el gobierno federal ha cumplido con darnos el mismo presupuesto más la inflación, que es la oferta que ha hecho,
pues siempre el cálculo es con base en la inflación esperada, y la inflación que realmente ocurre pues ha sido más alta en los últimos años. Aún así no nos ha ido del todo mal, pero la inflación pues sí, ha sido alta, y la matrícula, sin embargo, ha seguido creciendo. En estos últimos años ha crecido en más del 7% en el rectorado del doctor Graue. Para seguir creciendo, creo que sí necesitaríamos un aumento en el presupuesto. Sí hay una problemática del personal de asignatura que hay que atender. El personal de asignatura en su origen fue concebido como estos profesionales que tenían su principal fuente de ingreso en otra actividad y que daban algunas horas de clase, 1, 2 grupos, pocos, en la universidad, y en consecuencia pues lo hacían más bien por retribuir a la universidad lo que habían recibido de ella. Hoy tenemos un segmento muy importante de profesores que su principal interés es la docencia. Muchos de ellos seguramente hubieran querido ser profesores de tiempo completo, no tuvieron la oportunidad porque en ese momento no habían las plazas, y en consecuencia se han ido acumulando horas, y entonces hay que diseñar políticas específicas para ellos. Yo creo que una buena opción son los medios tiempos que ya se ensayaron en el bachillerato y que se podrían ensayar en la licenciatura. Lo que sí es un hecho es que aunque hemos hecho un esfuerzo por aumentar la remuneración por la vía de los estímulos, el sueldo base sigue siendo muy bajo. Eso es una consecuencia de las políticas de ajuste que vienen de los años 80, de los topes salariales que se han ido instrumentando, y dado que el actual gobierno de la República ha sido bastante eficaz en aumentar el salario mínimo, yo creo que podríamos lograr una buena negociación para aumentar el sueldo base de estos profesores de asignatura. Yo creo que eso sería un primer paso para mejorar sus remuneraciones, además de diseñar una política para que aquellos que tienen varias horas puedan optar por un medio tiempo, y algo que es muy importante, darle la estabilidad laboral, simplificar los procedimientos para que presenten sus concursos de oposición, tenga la definitividad, y en consecuencia pues puedan saber que ellos ya son definitivos en las horas que dan en la universidad. ¿Eso pasaría, o más bien lo podría hacer la UNAM por su propia cuenta, o tendría que pedirle al gobierno pues alguna colaboración? La estabilidad laboral la puede hacer por su cuenta la universidad. La retabulación sí tendríamos que pedir el apoyo del gobierno federal. ¿Lo han planteado? No hasta donde yo sé, pero yo haría el planteamiento si fuera designado rector. Claro. Cuéntenos también este tema. Hay algunos aspirantes que hablan de dar más becas a los estudiantes con el argumento de que pues, la situación es complicada para miles de ellos. ¿Sería posible esto? Usted, no sé, creo que por el tema de que ha sido secretario general, quizá lo vea de otra manera o lo ve posible. Hemos ampliado en este periodo el número de becas. Sí le puedo decir que para poder aumentarlas más necesitaríamos que el gobierno federal nos apoyara por lo menos con las becas Elisa Acuña, que fueron las que en este año no tuvimos acceso a ellas en licenciatura. El gobierno federal históricamente nos había venido apoyando con la mitad de las becas Elisa Acuña por fuera del presupuesto. Si cubriera estas becas, la universidad con recursos propios ha venido aumentando año con año las becas y podríamos seguirlas aumentando. En este año estamos dando 270,000 becas y apoyos para un universo de 380,000 estudiantes. Entonces, si contáramos con el apoyo del gobierno federal en estas becas, podríamos seguir ampliándolas, y yo creo que las más importantes, porque van focalizadas a los estudiantes con más problemas, son las becas a grupos vulnerables, que esas se financian con recursos del programa de vinculación con los egresados de la universidad. Claro, ¿le pegó a la UNAM esta relación, digamos, ríspida que ha habido con el presidente? ¿Es un impacto esto del tema de las becas? Yo creo que no fue consecuencia de ello. Yo creo que más porque no solo nos afectó a nosotros, nos afectó a las universidades. Más bien hubo la política de direccionarlas al nivel básico. Se las quitaron a todas las universidades, no solo a nosotros. Okay. Yo haría un esfuerzo por explicarle, si fuera necesario, al presidente, pero yo creo que perfectamente se puede hacer con la secretaria de Educación y con el secretario de Hacienda. ¿Por qué es importante conservar estas becas? No solo para nosotros, sino para
el conjunto de las universidades públicas, porque yo creo que hay que entender que hay que apoyar la educación y no solo a la Universidad Nacional. Qué bueno que nos apoyen a nosotros, pero también es importante que apoyen a las demás universidades públicas del país. Claro. Dos preguntas para concluir. Uno, el tema de la seguridad, ¿cómo está en la UNAM? Hay gente que dice que en CEU está muy bien, pero he escuchado también de que en algunas escuelas, o bueno, ahora facultades, como Aragón, Cuautitlán, no es tan buena. ¿Qué han detectado? ¿Hay varias universidades, se puede decir? El problema que tenemos es que pues, vivimos en una oleada de inseguridad en el país, entonces para hacer un campus abierto, Ciudad Universitaria es bastante seguro en términos relativos. Y yo diría que lo mismo pasa con las facultades de estudios superiores, con Aragón, con Acatlán, pero sus entornos son complicados. Hemos tenido el apoyo de los gobiernos municipales, y en el caso de Aragón, de Acatlán, de Iztacala, de Cuautitlán, del gobierno estatal también. Pero pues necesitamos periódicamente intercambiar información cuando descubrimos que hay brotes de violencia, de inseguridad, pedir más presencia policíaca y negociar nuevos senderos seguros. No es una situación fácil, estamos permanentemente ocupados en ello. Hemos tenido una buena comunicación con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno del Estado de México, que son las dos entidades donde están la mayor parte de nuestras facultades y escuelas. Pero bueno, también nos preocupa la seguridad en León, en Morelia, en Mérida, por supuesto en Juriquilla, y también tenemos escuelas y tenemos investigadores, tenemos campus de investigación. En Morelos tenemos un campus de investigación y tenemos alumnos en algunos institutos. Entonces, es un esfuerzo continuo. O sea, nosotros podemos responsabilizarnos de la seguridad hacia adentro, pero la seguridad hacia afuera tenemos que tener una colaboración continua con los distintos niveles de gobierno. Creo que en lo general hemos tenido mucho apoyo de ellos, pero tenemos que tener una comunicación permanente, porque pues siempre hay algún problema que nos puede descomponer el cuadro. Claro. Finalmente, ¿apoya usted la idea de abrir el proceso de designación de rector, bueno, obviamente más adelante, que no solo sea la Junta de Gobierno la que decida, sino órganos colegiados, o hasta dónde debe llegar esta apertura? Porque también hay gente que pide que sea la comunidad, lo cual implica otras cosas. Yo lo pondría al revés. Yo creo que debe de seguir siendo la Junta de Gobierno la que decida, pero abriendo el proceso para conocer la opinión de la comunidad, consultando a los cuerpos colegiados, cosa que ya hizo en este proceso, y auscultando de la manera más amplia posible a la comunidad para poder tomar en cuenta todos los puntos de vista, que esa opinión refleje, que la decisión que tome la Junta refleje una opinión más amplia de la comunidad. Creo que es un buen canal, creo que es una gran innovación que se hizo en 1945. Veníamos de una crisis en la cual el Consejo Universitario decidía quién iba a ser el rector, tuvo una división, se partió, hubo dos rectores, hubo violencia, incluso hubo muertos, y en consecuencia el mecanismo que se decidió creo que fue el más afortunado, vista también la experiencia de otras universidades del país que habiendo optado por el expediente de elegir directamente al rector, ya lo abandonaron porque se prestaba a muchas interferencias. Entonces sí, que sea la Junta, pero haciendo un ejercicio amplio de consulta a la comunidad. Creo que es el caso en este momento, el hecho de que haya sacado antes la convocatoria, que se haya reunido con cuerpos colegiados, que esté yendo a todas las entidades y que no se quede nada en CEU, nos da la pauta para ampliar la participación. Lo importante es que la Junta pueda realmente palpar el sentir de la comunidad y con base en eso tome la mejor decisión. Claro, muy bien. ¿Algo que usted quiera agregar, que nos quiera a lo mejor compartir qué fue lo mejor de estos 8 años y qué ha sido lo más duro? Lo mejor ha sido servir a mi universidad. Yo me siento muy satisfecho cuando veo los avances que han logrado muchas facultades, escuelas, institutos, centros.
el avance que hemos tenido en el reconocimiento internacional. Los rankings no son la única medida del desempeño de la universidad, pero sin duda son una medición externa que algo refleja, y el avance creo que es un reconocimiento al conjunto de la comunidad. Los momentos más difíciles, bueno, pues sin duda las crisis que hemos tenido con la emergencia del reclamo feminista, por lo demás justificado, cuando la muerte de Lesbi Berlín Osorio en el campus de CU, cuando la agresión de porros a alumnos del CCH Azcapotzalco, fueron momentos de mucha impotencia, pero que al mismo tiempo nos llevaron a tomar medidas para evitar que estos hechos se repitan. Y en ese sentido creo que nos sirvieron para crecer como universidad y como comunidad, y para mí fue un honor participar de este esfuerzo por hacer de esta universidad una universidad mucho más segura.